9:17. Jorge Subero Isa está con nosotros, es presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo está usted, magistrado? Muy bien, don Julio y el equipo, muy feliz con la noticia de los trillizos nietos de doña Consuelo, a quien felicito sinceramente, y el retorno, por decir de alguna manera, del nuevo viejo compañero. El nuevo viejo compañero. Cada vez que yo vengo aquí tengo un problema, y es que es como llevar arena al desierto, porque esto realmente es una aula docente. ¿Qué se viene? Wow. ¿Qué viene a enseñar uno aquí? Al contrario, yo creo que lo que venimos aquí somos los que aprendemos. Yo por lo menos he aprendido demasiado de ustedes. Nosotros sabemos porque nos quedamos con parte de lo que viene. Y creo que una parte muy importante es la diversidad de opiniones que caracteriza esa visión de Antonio desde hace muchísimos años. Y estructurar un equipo es difícil. Y cuando es un equipo que realmente el equipo de trabajo, yo me siento feliz de ser dominicano y ser amigo de ustedes. En estos días, Gracias. hagamos esta aclaración de inmediato. En estos días estábamos hablando de usted en una peña. Entonces se sugirieron varias cosas. Se habló de Cámara de Cuentas, los amigos de usted nos ofendimos, porque cómo va a ser, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, y cómo lo están mencionando de que para Cámara de Cuentas. Por favor. Eso es un retroceso. Pero cuando se le mencionó para el Tribunal Constitucional, ahí ya hubo algunas consideraciones para lo del Tribunal Constitucional, que usted sabe que don Milton concluye su gestión. Entonces el Consejo de la Magistratura tendrá que escoger nuevos jueces y un presidente del Tribunal Constitucional. ¿Usted qué pensaría? ¿Cómo se siente usted en estos momentos? Mire, yo me siento muy feliz. Me siento muy feliz, muy contento, porque realmente la labor que estamos haciendo en la oficina es una labor de asesoría, de consultoría, a nivel muy privado, con clientes muy bien seleccionados, porque como ustedes saben, yo tuve tan pronto, no solamente al llegar a la Suprema Corte, desde antes que me nombraron suplente de César Estrella Sadalá en la Junta Central Electoral, mi oficina prácticamente cayó en un declive, al extremo tal que yo a mis hijos les prohibí la profesión, el ejercicio de la profesión, dos abogados. Tuvieron tanto tiempo sin ejercer que cuando yo terminé ya se había olvidado el derecho y tuvieron que dedicarse a otra cosa. Algunas personas me han planteado las dos posibilidades de una posible presidencia de la Cámara de Cuentas. Esa no nos gusta, pero no. Y ojalá no haya el juicio político que se pretende con los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo ojalá, institucionalmente. Por eso Isa no recomienda el juicio político. No, por muchas razones. Atención. ¿Por qué? La primera es que la Constitución de la República tiene una reserva de ley, o sea, remite a la ley cuál es el procedimiento que se debe seguir para el juicio político. O sea, pero además, un juicio político es un juicio. Y hay que respetar el debido proceso de ley consagrado en la Constitución de la República. Lo que va a significar que si es un juicio, y la misma Constitución dice que se aplica a la materia administrativa, judicial y a todo el debido proceso de ley, es transversal a todos los procesos. Yo no me imagino en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, quien es que debe de conocer de la acusación de la Cámara de Diputados, cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento que se va a seguir si se va a designar a un juez de instrucción, a un senador de instrucción que instruya primero en una etapa preparatoria todo el proceso de investigación. Y yo creo que cualquier decisión que se tome con respecto a la Cámara de Cuentas en juicio político, el Tribunal Constitucional lo va a tumbar. Dirán, bueno, pero hay un precedente, sí, pero no estaba vigente la Constitución más garantista que hemos tenido en toda la historia de la República Dominicana, quizás comparada con la del 63 de Bosch. Entonces yo creo que un juicio político sería un error, porque a la larga
la institucionalidad primero se va a requebrajar bastante y segundo se va a caer el proceso. Magistrado, perdón, atención entonces a los diputados del Partido Revolucionario Moderno que tienen un afán con eso de llevar a los miembros de la Cámara de Cuentas a un juicio político. Sí, yo sí, insisto, creo que es un error. Y la institucionalidad va a quedar muy requebrajada. Queda un año y pico. Lo que hay que buscar la manera de que ellos se entiendan o que terminen de una manera o de otra. Ya tenemos... O sea, que hay una especie de pacto entre ellos. Ya, sí. Ya falta poco. Ya falta poco. Tenemos dos cámaras de cuenta con la misma situación. Sí. No, magistrado, lo que pasa es que solamente en varias formas y hasta con un acuerdo firmado. Pero ya es otra cosa. Pero es que no se pusieron de acuerdo, don Julio. Pero ya otra cosa, ya vamos a entrar es que eso no va a tratar de ponerse de acuerdo. Hay una ley que lo rige. Ya tenemos clara su posición con relación. Tenemos su posición clara con relación al juicio político que usted estima que sería inconstitucional. Pero que nos precise, por favor, usted descarta o no esa posibilidad porque se le ha mencionado, al igual que para el Tribunal Constitucional. Mire, yo había dicho a raíz de mi abrupta salida de la Suprema Corte de Justicia de que yo no aspiraba a ninguna otra posición pública, porque yo había llegado a la posición pública más importante después del presidente de la República que existe o existía en esa época, que era una sola corte, que era la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Incluso en varias ocasiones yo entendía que ya era bueno que yo terminara y en varias ocasiones hablé con el presidente Fernández que quería retirarme. Él me decía que teníamos que terminar juntos el proceso de reforma judicial. En esa ocasión lo dije, algunas personas se me han acercado y me han preguntado si yo aceptaría la Cámara de Cuentas. Digo que las condiciones que yo pondría serían muy difíciles que la aceptara. ¿Cuáles son esas condiciones? Entre ellas, ¿quiénes son los que me van a acompañar? Que fue lo que yo hice para entrar a la Suprema Corte de Justicia. Los 30 que quedamos, que fue la última evaluación, el 2, comenzamos el 2 de agosto del año 1997 y terminamos la madrugada del día 3. Yo sabía quiénes eran los 30 y los conocía a todos. Y yo en cierta medida condicioné quiénes me acompañaban, porque trabajar en equipo es difícil, ustedes lo saben, sí. Han logrado conformar un equipo que suerte, con el reconocimiento que tengo que decirlo a don Julio. Mantener ese equilibrio es bastante difícil. Entonces muchas veces el que está acostumbrado a trabajar de manera unipersonal, que hace lo que entienda, es muy difícil después trabajar en equipo. Entonces por eso yo decía para la Cámara de Cuentas, bueno, depende de quiénes son los que me van a acompañar, porque me pueden meter una quinta columna. Entonces yo no sé, el papel, yo voy a ponerlo en ejemplo. Andrés Terrero no fue un mal presidente de la Cámara de Cuentas. Para nada. No. Pero tuvo éxito. No, un equipo que no. Y yo fui de los que influí en él para que renunciara. Porque a mí me habían dicho, trata de convencerlo, porque si no renuncia lo vamos a someter a un juicio político y lo vamos a destituir. El único que no se llevó del consejo que yo le di, que se quedó, lo destituyeron. Así es. Después el resto se fue. Sí. Entonces, yo no quiero ya que más o menos, entiendo yo, mi familia lo entiende por igual, mis amigos por igual, que salí más o menos bien de la Suprema Corte de Justicia, que vaya a asumir una posición donde realmente termine. Okay. Ya conocemos su condición para la eventualidad de la Cámara de Cuentas y para el Tribunal Constitucional. Realmente yo nunca me he planteado la posibilidad del Tribunal Constitucional. Primero ustedes deben de recordar que yo fui el crítico más acerbo del Tribunal Constitucional. Ajá. Sí. Cuando se formó. Que yo me opuse, sí, totalmente. Sí, porque usted era presidente de la Suprema Corte. Y me opuse por una razón donde yo usted hablaba de la sala constitucional. Exacto. Usted hablaba de la parte que se aprobó, que la gente se olvida. Se aprobó en la primera lectura, la primera modificación de la Constitución, con el apoyo de Leonel Fernández, con el apoyo de Valentín, que era presidente de la Cámara de Diputados, y de Reinaldo Pared, que era el presidente del Senado. O sea, todos estuvimos de acuerdo, incluso Rafito Alburquerque, que era vicepresidente de la República, se aprobó. Después, a consecuencia del pacto de las corbatas azules, se cambió todo. O sea, el origen del Tribunal Constitucional es el pacto de la corbata. Es el pacto de la corbata azul. Y fue una necesidad política más que institucional. A muchos no les gusta que yo lo diga, pero fue así. Fue fruto de un pacto político más que de un acuerdo institucional. Dirán, bueno,
¿Y ha dado resultado el Tribunal Constitucional? Sí. O sea, yo soy lo suficientemente honesto para decir que el papel de Milton Ray Guevara al frente del Tribunal Constitucional ha sido un papel excelente. Milton le ha dado el prestigio que él tenía personalmente, lo transmitió al Tribunal Constitucional, y por eso creo que el Tribunal Constitucional tiene hoy más luces que sombras, a pesar de que yo me oponía por una razón muy yoísta, si ustedes quieren. ¿Cuál razón? Y era que yo no quería que me le quitaran funciones a mi corte. Claro. ¿Por qué? Porque él se pretendía que la Suprema Corte de Justicia dejara de conocer de los asuntos constitucionales. Entonces yo me oponía a eso, pero la razón fundamental de mi oposición fue esa. Pero nunca, para contestar la pregunta de Julio, nunca me he planteado de... Si se lo plantearan, ¿estaría dispuesto a pensarlo? Lo pensaría. Exacto, muy bien, estaría dispuesto. Lo pensaría. Y hablando del Tribunal Constitucional, Bueno, ¿qué les parece Déjame leerle Sí. Víctor, yo lo voy a leer completo porque además ya lo vio, no lo puedo dejar como secreto porque él le echó el ojo. Cuando tú estás abriendo. Dice Víctor que usted sería el presidente ideal para el Tribunal Constitucional. No hay un perfil mejor que el de él. Le pone un defectico aquí, yo no lo voy a citar, que es el de la edad. ¿Cuántos años tiene usted? 76. Esa es una limitante. Él dice que el único hándicap de usted... Pero hasta los 75. Sí. No, vamos a ver. ¿Hasta los 75? No, porque acuérdate que con el Papa, yo no sé si pasa así con el Tribunal Constitucional. Con el Papa es otra cosa. No, que para usted ser cardenal, usted tiene una edad límite, obispo. Sí. Para ser Papa no la tiene. No hay limitación. Para ser Papa no Ni la para tiene. ser presidente de la República Ni tampoco. para ser presidente de la República. Entonces, para ser presidente del Tribunal Constitucional, ¿existe o no esa limitación? Sí, creo que existe. Ok, la 75 años, creo que lo mismo en la Suprema. Sí, sí. Ok. sí, es lo mismo que la Hay Suprema. una limitante que habría que modificar la ley, y yo no creo que a nadie se le pudiera ocurrir modificar una ley para que Jorge Subero Issa sea presidente del Tribunal Constitucional. Usted no estaría de acuerdo. Yo no lo creo. No. Y debo decir una cosa, que aquí parece como que nosotros los viejos cometemos pecados. Sí, porque Yo puse esta semana. Que han cometido pecados. Yo puse en esta semana un tuit que llamó mucho la atención, porque una persona me escribió, me dijo que yo era un anciano. Y bueno, sí, pero a lo mejor, sí, es verdad, yo soy un anciano, pero con esa actitud usted no va a llegar a ser anciano. No, Claro que no. Miren, cuando se estaba discutiendo en la Constitución el asunto de los límites de los 10 años para los 7 años, la Suprema eran 10 primero, después 7, sobre la edad. El mismo Leonel Fernández me decía a mí, lo que yo no entiendo es si cuando una persona tiene una cierta edad, tiene mucho más experiencia, tiene mucho más conocimiento, Claro. y es más equilibrado. ¿Por qué entonces se va a limitar? Y me ponía el ejemplo de Margarita Tavares y de don Hugo Álvarez Valencia, personas que ya tenían 76, ¿En qué año fue 80 eso, años. magistrado? Eso fue en el 2011. Él se estaba viendo en el espejo. Sí, en el 2011 era Magistrado, presidente. Víctor dice que hay un movimiento para modificar la ley. Víctor, adelante. Hace unas semanas yo conversé personalmente con el magistrado Jorge Subero Issa, con quien me une una gran amistad en lo personal, con sus hijos, con doña Francia, con él y toda su familia, que heredo de mis padres, porque don Jorge fue que apoyó y promovió a mi padre como juez ante el Tribunal Constitucional, y mi agradecimiento y el de toda mi familia eternamente para él. Y yo le dije a él, yo lo conversé con don Milton, que yo me iba a convertir en una especie de jefe de campaña honorífico y que iba a decir en todos los escenarios que no hay en el país una mejor figura para sustituir a don Milton y seguir al frente del tribunal que él. El tema de la edad, recordemos el tema del precedente con INAPA. La ley orgánica de INAPA establecía que el director tenía que ser un ingeniero, y Wellington Arnaud es abogado y ha hecho una excelente gestión sin ser ingeniero, siendo abogado, y se ha reconocido. Entonces se puede hacer para que Jorge Subero sea presidente del Tribunal Constitucional. Bien. Mira, hay que tener mucho cuidado con las opiniones de Víctor, porque él mismo se descalifica. Él mismo se descalifica por los vínculos que hay. Sí. Primero que tuve con su papá y con su madre, y luego con él. O sea que yo no le presto mucha atención a lo que Víctor Pero en dice. este caso, la parte emocional Marlene, por esa ella. relación es superada por un dato objetivo que tiene que ver con su experiencia, su sabiduría. O sea que yo creo que mucha gente coincidiría con Víctor. Yo coincido. Allí. Bueno, a propósito de eso que dice Víctor Gómez Casanova, la ley orgánica del Tribunal Constitucional en el artículo 13, donde habla de los requisitos,
establece en el párrafo de ese artículo 13 la edad de retiro para los jueces del Tribunal Constitucional es de 75 años. Es decir, que si la ley establece que el retiro es a esa edad, me imagino que quien supera esa edad no puede entrar. Pero habría que cambiar a ese tribunal. Se puede variar. Hablando del Tribunal Constitucional, ¿qué opinión usted tiene sobre lo dicho por el doctor Milton Ray Guevara? Él habló de 100 sentencias en estado de desacato y que de estas, 92 tienen que ver con instituciones gubernamentales. Sí, eso dice mucho de la falta de institucionalidad en el país. Porque una decisión del Tribunal Constitucional, que es el último que tiene la palabra con respecto a la interpretación de la Constitución, y sus decisiones tienen un carácter ergaón, se aplican a todo el mundo y todos deben de respetarla porque tienen un carácter de oponibilidad y efecto frente a todo el mundo. En España ocurrió lo mismo, O sea, las decisiones del Tribunal Constitucional Español, que es uno de los tribunales de mayor solera y de mayor prestigio en el mundo, no eran acatadas. Y recuerden ustedes, muchos de ustedes recuerden con aquellas elecciones en Cataluña, por el movimiento pro independencia, que se desacató una decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, en España fue necesario una ley para sancionar el desacato de la decisión del Tribunal Constitucional. Aquí, lamentablemente, no la tenemos. ¿Usted partidario de que se puede establecer una ley? Claro, porque de nada sirve que se diga que tienen un carácter definitivo, que es oponible a todo el mundo y que no se les respete. Debo hacer una observación. En una ocasión, al principio que nosotros llegamos a la Suprema Corte de Justicia, aquí se estaba conociendo un caso muy célebre en materia de droga, de Florian Félix. Y nosotros, en un habeas corpus que dictamos la Suprema Corte de Justicia, porque en esa época conocía la Suprema Corte de Justicia el habeas corpus, dictamos una sentencia ordenando la puesta en libertad. Y Abel Rodríguez del Orbe, que era el Procurador General de la República, se negó a ponerlo en libertad. Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ahí está Carlos Barcasi, que era el abogado, está vivo y puede decir si lo que yo estoy diciendo es verdad o mentira. Habíamos coordinado y le dimos un plazo de 3 días al Procurador General de la República para que lo pusieran en libertad, si no, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia iba a ir a Ana Javi a ponerlo en libertad. Wow. Esa es una decisión que se había tomado. Y ahí está Carlos Barcácer, que me puede desmentir o no. ¿Le estoy pidiendo yo a Milton Ray que el Tribunal Constitucional haga lo mismo? No. Estamos hablando prácticamente, según lo que el mismo dice el presidente Ray Guevara, de 100 decisiones. Y la mayoría, lo grave de esto es que la mayoría es del propio Estado. Del propio Estado. Entonces, si el propio Estado no respeta las reglas de juego que él mismo impone, entonces ¿qué le espera? La única solución sería la ley para sancionar, pero quizás tampoco se cumpla. Sí, pero hay una diferencia. Conforme, por viejo que está el Código Penal, que yo fui a los 200 aniversarios, yo fui el único latino que fue a los 200 años del Código Civil Napoleónico en el año 2004 y que fui en el 2010 al bicentenario del Código Penal. Y con todo lo viejo que es el Código Penal, hay una figura que aquel funcionario público que se niegue a cumplir la decisión de un tribunal es sujeto de prevaricación y puede ir preso. Así es. Lo dice. O sea, que puede ampliar. Pedro, escúchame, porque Víctor me insiste en lo de la edad. Dice que hay algunos juristas que plantean que eso es inconstitucional y discriminatorio el poner edades para determinados cargos públicos. Eso se llevó una vez, creo que al Tribunal Constitucional al principio, cuando se habló, cuando se iba a convocar, cuando se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011, creo, no estoy seguro, que se planteó. Lo que pasa es que en la Constitución anterior, la del 96, que fue la del 94. La del 94, la crisis post-electoral. La que dio motivo a la selección de nosotros después por el Consejo Nacional de la Magistratura. La Constitución no hablaba nada. Por eso es que personas con más de 75 y 76 años fueron designados, como el caso de Margarita Tavares, el caso de Hugo Álvarez Valencia, el caso de Nene Giuliani, el caso de Juan Luperón Vázquez. O sea, gran parte de ese equipo tenía mucho más de 75 años. Así es. Ahora no es posible. Pedro. Doctor, bienvenido a Sol de la Mañana. Gracias, Pedro. Siempre es un privilegio poder tener la oportunidad de conversar con usted y aprender de toda esa sapiencia jurídica y de otros aspectos que usted maneja.
El escenario judicial de la República Dominicana, uno siente como un descontrol. Uno no ve desde fuera una aplicación de la justicia como mandan los cánones de las propias leyes que conforman los diferentes tribunales, incluso hasta el comportamiento del Ministerio Público como órgano acusador. Pero de aquel lado está quien debe ser el equilibrio de cualquier desatino, de cualquier posición fuera del marco legal que cometa el Ministerio Público con un procesado, no importa cuál sea la acusación, la tipificación penal. Pero uno ve que el equilibrio, aquel tercero imparcial, no está actuando en base a las leyes que tiene en mano, sino que está actuando en base a una opinión pública que le sea favorable a las decisiones que ellos puedan tomar, olvidando el principio de que no se emiten sentencias para complacer, sino precisamente para hacer valer la justicia. ¿Qué opina usted de este escenario? ¿Qué está pasando? Si es como yo digo, si usted tiene otra visión, si estoy equivocado. Mire, el problema es que los jueces son humanos sobre todas las cosas y son, como usted mismo dice, tercero imparcial. Ya no estamos hablando del juez de antes, por ejemplo, el juez de instrucción de antes, que era un juez auxiliar del Ministerio Público. Yo no sé si ustedes, algunos de ustedes recuerdan aquella célebre película francesa Z, que era de un juez de instrucción, que había una banda de criminales que lo propiciaba la Policía Nacional. Esa película la prohibió en tiempos de Balaguer mucho tiempo. El juez de instrucción que teníamos nosotros, el mismo juez de instrucción que hay en Francia y que hay en España. Cuando entiende que las pruebas son insuficientes, él sale a buscar la prueba como un auxiliar del Ministerio Público. Hoy en día eso desapareció con la vigencia del Código Procesal Penal. El juez es un tercero imparcial. Si al juez no se le llevan las pruebas, que sean pruebas idóneas, ilícitas y capaz de convencer al juez y romper esa presunción de inocencia, el papel del Ministerio Público es bastante dificultoso. ¿Qué está pasando ahora? No olvidemos el papel que están desempeñando las redes sociales. Los jueces tienen hijos, tienen esposas, salen, oyen lo que se dicen y de una manera o de otra se ven permeados por esa opinión pública que muchas veces lo que quiere es cárcel. Por eso que yo he dicho que en la República Dominicana la privación de libertad como medida de coerción se ha convertido en una medida abusiva. ¿Por qué? Porque a esos presos hay que mantenerlos en las cárceles. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de un preso en una cárcel? Cuesta muchísimo dinero. Y los jueces, de una manera o de otra, tienen miedo, lo digo responsablemente, tienen miedo a lo que digan la opinión pública. Entonces, eso hay que cambiar. No hay una justicia justa, valga la redundancia, en este momento para ningún imputado, para ningún procesado. Porque si el que tiene bajo sus hombros la responsabilidad de aplicar a la justicia, lo que está pegado a su buen nombre, a que lo critiquen o no, a que si su familia se ve afectada, entonces no debería ejercer la carrera. Sí, en cierta medida sí. Yo creo que en cierta medida los jueces se sienten temerosos de lo que diga la opinión pública. Ahora, yo quiero recalcar algo muy importante. Cuando se puso en vigencia el Código Procesal Penal, que a mí me dejaron solo prácticamente, Finjo y nosotros fuimos, y Finjo y yo fuimos los que seguimos adelante, porque hasta los abogados y los jueces estaban en contra. Hubo un juez que dijo que no aplicable el Código Procesal Penal. Y yo le dije, o lo aplica o se va. Tuvo que aplicarlo. Porque entendíamos, la gente cree que toda la delincuencia que hay se le atribuye al Código Procesal Penal, porque es muy garantista. Y yo he dicho, miren, eliminen el Código Procesal Penal y quedémonos con la Constitución solamente. La Constitución de ahora es más garantista que el Código Procesal Penal. Entonces, pero el Código Procesal Penal revirtió el papel del Ministerio Público. Las redadas de antes, ¿recuerdan? Cuando había en un barrio una redada que agarraban 100 o 200 personas, algunos hoy en día esas redadas prácticamente han desaparecido, ni pueden ser porque tienen que estar autorizadas por un juez. Entonces, con esto quiero señalar que el papel del Ministerio Público se ha redimensionado, pero no se le ha dotado de los recursos técnicos y económicos y humanos necesarios para que puedan hacer un papel, como dice la Constitución, que es el jefe de la investigación.
finalmente. Doctor Jorge Subero Isa, a propósito de esa última parte que usted está señalando con respecto al Ministerio Público, la semana pasada el presidente de la República, Luis Abinader, hablaba de la posibilidad de modificar ese Código Procesal Penal. Ese Código Procesal Penal que todos sabemos que es muy garantista, que es bastante garantista, y él decía, bueno, que habría que tomar algunas medidas para poder enfrentar de forma más efectiva a la delincuencia. Entonces, él decía que habría que modificar eso. ¿Cuál es su opinión de ese propósito de modificar este código? Yo, más que una modificación, me avengo a proponer una evaluación del Código Procesal Penal, más que una modificación, porque lo que dice el presidente es que es muy garantista. Bueno, pero es que la Constitución de la República es mucho más garantista. Claro. Y ahí no podemos olvidar que nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales que son mucho más garantistas que la Constitución y que el propio Código Procesal Penal, y que no podemos desconocer. O sea, nosotros no podemos ahora decantarnos con que no vamos a aplicar un tratado internacional relativo a los derechos humanos, porque violaríamos el bloque de constitucionalidad. Claro. O sea que yo creo que el presidente parece que le han llevado la idea de que la ola de delincuencia ya ha sido una tendencia, un discurso durante mucho tiempo, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, que el Código Procesal Penal ha sido el culpable de la ola de delincuencia. Y no es así. Ninguna legislación. Miren lo que está ocurriendo, señora, en Israel en la actualidad. El movimiento que hay en Israel, donde se quiere legislativamente o constitucionalmente quitarle poder a los jueces, porque entiende que los jueces están aplicando la ley en su totalidad. Yo no comparto la idea de que se modifique el Código Procesal Penal para quitarle las garantías que el mismo código establece. Si se la quitan, ahí está la Constitución de la República por delante, que es mucho más garantista, repito, que el propio código. Bueno, pero antes de irnos, Julio, Humberto me da una información. Sí. A propósito de lo de la edad, Humberto Paniagua, que el Tribunal Constitucional acaba de hacer una especie de tomar una decisión que puede servir de parámetro en el caso de la UAS. La UAS decía edad para ser rector y el Tribunal Constitucional dijo que eso es inconstitucional. Bueno, señores, y no inventen el Código Procesal Penal, que la fiebre no esté en la sábana. Muchas gracias. Y ojalá que en cualquier momento lo tengamos de nuevo en algún lado. Veo una brecha abierta con todos estos problemas que se han dado con la Cámara de Cuentas. En la Cámara estuviera bien, pero con un equipo, como dijo el magistrado. Lo dijo que pondría un sus equipo condiciones estructurado, que dio en la diana cuando dijo de eso. ¿Y si lo complacen? Bueno, pero está bien que lo complazcan. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que está hablando de un equipo. Okay. Dio en la diana cuando dijo un equipo, porque ahí debe haber un trabajo en equipo, que no lo hay. No, ahí lo que hay otra cosa. Que no lo hay. No, tú sabes lo que hay. Tú sabes muy bien.